Soy Luzmila, salí de Turbo en el 2001, llevo 16 años en Medellín. Soy Alejandra, salí del municipio de San Rafael hace 5.840 días. Yo, Jorge León Valencia, salí de Charcón desplazado hace 6.205 días. Soy Claudia Patricia, salí de Tarazán en 2007, llevo 415 días en Medellín. La moda siempre ha tenido pues una visión, digamos que en nuestro contexto como bastante frívola, ¿no? Que es como, bueno, lo que se va a usar, la tendencia, pero nunca se ha entendido el poder, digamos, comunicativo de la moda, ¿no? O esa capacidad que la moda tiene de trascender el lenguaje mismo de la ropa y de comunicar ideas. En ese escenario que podría llamar uno un escenario banal, que es el de la moda, que muchas veces se banaliza o se convierte en una cosa de lujo o de placer, pues se pueda llevar una reflexión y conectar la gente con el país real que vivimos. El desplazamiento es uno de los efectos más grandes del conflicto. Realmente lo que hubo como terror y como confrontación hizo que muchas poblaciones se desplazaran de sus territorios, no solamente porque era un efecto, sino también porque era una intención. Es decir, detrás de la guerra ha habido una intención de despojar las tierras. Aquí en el centro del conflicto armado está la disputa por la propiedad de la tierra y especialmente tierras que son muy ricas. Por eso, como decía William Ospina, el problema no es de pobreza sino de riqueza, de la disputa por la riqueza. Hemos como subvalorado mucho el asunto del desplazamiento. Yo creo que la palabra tiene un poco la culpa, por eso cuando hicimos la gran exposición en el Museo de Antioquia, haber encontrado la palabra de destierro nos ayudó mucho a profundizar sobre el concepto, porque desplazarse es moverse de un lugar a otro y uno pues se pasa la vida un poco desplazándose y no pasa nada, pero cuando a ti te sacan a la fuerza y te sacan de las raíces de la tierra, de las raíces de la cultura, del lugar que ha sido tu referente cultural, tu referente político, tu referente social, pues pierdes el lugar en el territorio y uno va a un lugar donde no es nadie, donde posiblemente esas competencias maravillosas que tenías en el campo no te sirven para nada, donde posiblemente no puedas encontrar fácilmente amigos y relaciones, sino por el contrario sospechas y temores frente a tu presencia. Entonces pues el destierro es realmente perder el vínculo consigo mismo, con lo que ha sido la tradición y la memoria de uno mismo, y por eso vincularlo a un acto creador, a un acto creativo, puede ser también como un punto de salida muy importante, muy valioso. Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar en la noche que se encendió, estrella de oscuridad.
el proyecto Destierro nace de un trabajo universitario. Es muy lindo porque casi que todo lo que nosotros hemos hecho en la marca ha surgido de proyectos universitarios. La marca ha surgido de un proyecto universitario y luego como docentes seguir ese proceso también como creativo, ¿cierto? Porque casi que a veces el trabajo comercial te saca un poco como del poder proponerle al diseño, de poderle proponer a Colombia y al medio, ¿cierto? Entonces surgió yo soy profesor de tercer semestre, o fui profesor de tercer semestre de Bolivariano, y el énfasis que a la carrera le han dado es un énfasis más como del contexto, como de realmente investigar todos esos fenómenos que están surgiendo en el momento y cómo se pueden mostrar tanto desde lo sociológico, desde los temas como de reparación, de todo lo que está pasando realmente pues, en nuestro país, y como que el diseño también debe ser parte de esa reconstrucción. Entonces nuestro referente era el himno nacional y cómo podíamos rescatar todos esos escritos que además son muy bellos del himno, que a veces lo cantamos y es como haciendo una oración sin pensarla, pero realmente tiene unos párrafos y unos textos muy lindos. Y cómo podíamos darnos cuenta que todo eso que decía el himno nacional se repetía cíclicamente y en diferentes contextos y en diferentes momentos de la historia de Colombia, y cómo podíamos oír eso desde una mirada actual y darnos cuenta que podíamos proponer entonces a partir de eso, y ahí surgió un tema como de encontrar todas estas personas que habían sido víctimas del conflicto armado y trabajar con ellas. Se mira allí correr, en Bárbula no saben las almas ni los ojos, si admiración o espanto, sentir o padecer. Terruño es el proyecto que empecé a hacer en tercer semestre con Melissa Villa y Alejo. Trata o cuenta pues la historia de Esperanza Perea, una desplazada de la masacre de Bojayá, y como todas las problemáticas que hay alrededor pues del conflicto armado colombiano. El proyecto, pues la idea era contar y conceptualizar pues como toda esa historia y darle a conocer a Colombia y a la ciudad pues como todas las problemáticas de las que nos perdemos por estar en tantas burbujas, ¿cierto? Entonces decidimos utilizar pues esa tela de colchón que contaba pues un relato que ella nos decía pues que ella metió en su casa colchones, de todo pues para que la gente que estaba perdiendo sus hogares se refugiara en su casa. Nuestra idea también era como resaltar y generar resiliencia en estas problemáticas, hacer un poco como de potenciar esa memoria, que es lo que también se ha ido trabajando mucho en el país, para que no repitamos nuestros antepasados, sino que entendamos que vivimos unas realidades muy fuertes y que pues la idea es no repetirlas. Los estudiantes lo que hacían era trabajar con cada una de estas personas, y además ellas desde su saber hacer que podían elaborar como parte del vestido. Entonces era muy lindo porque entendí que no lo sabía hasta ese momento, que uno realmente desde el hacer creativo y desde las artes plásticas, desde el diseño, uno puede ayudarle a estas personas a hacer un tipo de catarsis, a contar su historia y a que otras personas la oigan y sentir que cuando estas personas cuentan su historia se están sanando. Yo antes sentía que era toda una cosa totalmente diferente, que esto era un tema casi que amarillista, que uno, pues que los creativos lo que hacían era como enaltecerse del trabajo o del dolor ajeno, ¿cierto? Entonces darme cuenta que no, que realmente estas personas cuando se sienten escuchados, se sienten como parte de algo, ¿cierto? Entonces eso me dio también la necesidad,
creo que es la palabra, de también hacer parte de esa comunicación, ¿cierto? Entonces yo les decía a los estudiantes, ustedes van a hacer esto, pero yo algún día también tengo que hacer mi parte, o sea, yo quiero también seguir desarrollando e investigando este tema. Y fue cuando pensamos en este año, pues, que eran los 10 años de Al Lado, decidir hacer una temática compleja, decidir dedicarle al medio y al medio del diseño colombiano, como decirle, miren que nosotros también desde la moda podemos hablar y no somos ajenos a estas temáticas y no somos tan light como creen, y realmente la moda es como eso que describe un tiempo en la historia. Entonces, cómo nosotros también desde la moda podemos narrar un momento histórico que estamos viviendo. Nosotros leíamos en esa parte como de investigación que parte del problema pues fue que digamos que el campo se vino a la ciudad, ¿cierto? Por decirlo de una manera pues así como metafórica. Y digamos que eso se vio plasmado porque muchas veces dentro de la colección, o digamos que en el caso de los fashion films, tratamos de que eso se viera reflejado, ¿cierto? Entonces en el fashion film tú vas a ver que alguien está en el campo, arranca una planta, se va y la siembra en un espacio urbano. Entonces esa reflexión que aparentemente pues es como una teoría, nosotros tratamos de ponerla mucho más en manifiesto, no solo en la colección, sino como también como en la gestualidad o en el performance, ¿cierto? Y es un poco lo que pasó con los desplazados, digamos que en las diferentes ciudades. O sea, ellos llegaban del campo y en la ciudad empezaron a meterse en cualquier huequito, ¿cierto? Así fue como crecieron todas las laderas de Medellín y los alrededores de Medellín, y muchos de los barrios de ahora de las laderas pues son eso, son gente que llegó y se apropió de terrenos y o se empezaban a meter en la ciudad donde iban cabiendo. Entonces ahí fue, digamos que como empezamos a traducir eso que aparentemente era teórico como en algo ya más plástico, ¿no? Más formal. En las siluetas, digamos que buscábamos que se prolongaran como al espacio, ¿cierto? Habían piezas que eran tejidas, en parte pues como textil, pero el resto eran tejidos de cestería y se iban proyectando como al espacio, ¿no? Era un poco como la idea de esa casa que va a la espalda, ¿cierto? Como una proyección como del hogar, pero a través del vestuario. Eso en términos pues como de silueta se veía también reflejado en la idea como de los volúmenes, ellas empezaban a cargar, casi todos los bolsos se colgaban de la cabeza, porque fueron referentes que a partir pues como de esa documentación o de revisar imágenes de cuando los desplazados salían de sus casas, veíamos que casi todo el mundo se echaba las cosas como al hombro. Entonces el tema del cargar, del portar, del llevar a cuestas, de los bolsos y las manos llenas como de cosas, como de jarrones o de bolsos o de enseres, eso lo quisimos como proyectar en términos de las siluetas, y casi todo pues tiene como una referencia a algo histórico, un objeto como de la memoria, ¿cierto? Entonces parte de las historias que escuchábamos era que la gente pues le contaba a alguien, Alejo, que durante una toma en un municipio pues la gente lo que hacía era que se refugiaban en los colchones, ¿cierto? En sus casas ellos cogían los colchones y pues para no ser impactados, pues entonces ponían los colchones y hacían como un abrigo o como un pequeño refugio y se escondían dentro de los colchones. Entonces en la primera parte de la colección pues toda la tela es tela de colchón, es la tela como que comúnmente se usa para elaborar colchones. Además de que en esa documentación que hicimos de imágenes veíamos que mucha gente portaba los colchones, o sea, la gente se iba de su casa, pero como no sabían dónde iban a pasar la noche,
pues se llevaban su pequeño colchón. Luego empezamos a explorar con materiales de embalaje, como el yute, que siempre ha tenido una función como muy utilitaria, no en el vestuario. Acá toda la vida se han elaborado los costales o las bolsas para empacar a partir pues como de esta fibra. Miramos también este material que es el fieltro, que es un material pues sumamente noble. Este material se hace a partir de como el reciclaje de diferentes fibras. Es un no tejido, simplemente a través pues como de un proceso mecánico no se hila, pero sí se aglutinan las fibras. Y digamos que con el tema africano tuvimos pues como acercamiento pues como con una comunidad, con una ONG que trata precisamente de esos temas desde Europa. Entonces ellos nos contaban mucho pues acerca del caso africano y el tema africano se volvió como un referente de inspiración también, ¿cierto? Y de cómo los textiles africanos pues pueden contar también como historias. Entonces creamos estos textiles donde son vencejos y son aves migratorias que empiezan a aparecer durante toda la colección, así como volando, como con cierto patrón de movimiento. Con respecto pues como a la colección de destierro como tal, era importante trabajar el tema artesanal porque de alguna manera estábamos hablando de la gente, ¿cierto? Estábamos hablando de estas personas que habían sufrido esta problemática del destierro y que eran personas que queríamos incluirlas no solo desde su historia de vida, sino también desde su hacer, porque al final es lo mismo. Yo creo que las personas cuando tienen un hacer y tienen una historia que contar, al final tejiéndola o pintándola o expresándola de una manifestación artística, la están sacando, ¿cierto? La están exorcizando. Entonces nosotros como que queríamos como hacer eso, ¿cierto? Como que las personas con las que trabajáramos pudiéramos como oírlas no solo desde sus historias, sino también desde sus saberes. Con Alado Alejandro y Andrés me presentaron su proyecto, miramos pues todos sus bocetos, todo el tema que había detrás de los bocetos, porque detrás de los bocetos hay una historia, ustedes más nadie ya lo saben, hay una historia que contar y eso es lo que íbamos a trabajar. Empezamos a seleccionar ya con los bocetos y con todo el trabajo que se iba a hacer, a qué comunidades podíamos nosotros acceder en este momento, y se trabajaron con Cristianía en Jardín, se trabajó con Frontino, también en Vera, Cristianía son en Vera Chamí y las Frontinos son en Vera Catío, y es una comunidad que vino desterrada hace mucho tiempo de Risaralda. Ellos lograron asentarse aquí en Antioquia y con el tema del asentamiento en Antioquia empezaron a buscar qué tipo de actividades podían trabajar. Ellas trabajaban ancestralmente la cerámica, ellas no trabajaban la chaquira. El trabajo de cerámica lo abandonaron un poquito, porque con el mismo desplazamiento no lograron encontrar cómo ubicarse y buscar cerámica. Entonces para ellas el barro, cómo encontrar el barro. Entonces para ellas fue un poquito difícil lograr ubicar como el tema mientras se asentaban y mientras lograban poder buscar un asentamiento campesino, agrícola en el territorio. Ellos se dedicaron a ser recolectores para otras personas de café. Entonces eso también uno siente que con eso se les ha perdido a ellos de alguna manera su identidad. Trabajar con esa cerámica viene desde hace muchísimos tiempos. Es como una herencia que
aprendí de mi difunta abuela, porque mi familia todas somos artesanas, mi mamá, mis tías, pero en este momento el que da más enfoque soy yo. Esto es algo muy, para mí personalmente esto es es una riqueza muy grande que se pudo adquirir pues de mi abuela. O sea, en este momento soy la única persona que ha estado pues como haciendo de que se vea pues este arte, no en la comunidad, sino que afuera de la comunidad. Entonces, algo que me encanta hacer, trabajar con esto es algo lo máximo para mí. Pues lo lindo es que de esta colección quedaron muchas cosas. Quedó una necesidad de seguir trabajando con artesanos, quedó un compromiso más bien, ¿no? Es una necesidad nuestra porque vemos que hay un montón de talento en Colombia que necesita ser oído y necesita ser visto. Quedó un almacén de artesanías que montamos como con el mismo compromiso y con las personas con las que hemos trabajado, que es muy lindo, con algunos de los integrantes de Crisálidas, con Sol Beatriz, con la que trabajamos todo el tema artesanal, y nosotros, un montón de personas que tienen esa necesidad de ayudar a la gente y de ayudar a los artesanos y de que el talento colombiano se vea, sea escuchado y sea visto. Entonces creo que es una colección que nos deja demasiados compromisos y demasiadas direcciones que podemos coger.